¿Cuántos creyentes en Jesús hay acá? Yo quiero que usted tome asiento, por favor, y vamos a ir a una palabra que está en el libro de Gálatas, en el capítulo número 3. Yo voy a leer del verso 6 al 9. Después de decirles que esto se empieza a escribir como consecuencia de que había un pueblo que había creído en Cristo Jesús por la predicación del apóstol Pablo y su equipo de ministros, pero más sin embargo, así como ellos habían recibido la palabra, también habían dejado de creer, ¿ve? O sea que habían recibido la palabra en algún momento de su vida y habían decidido que definitivamente el que podía dar salvación a sus vidas se llamaba Jesucristo, y que la salvación iba a llegar a la vida de ellos no por lo que ellos hiciesen o por lo que ellos pudiesen cumplir acerca de la ley, sino por lo que ellos pudiesen vivir acerca de la fe. Pero para el ser humano, y yo creo que en aquella época y en esta época sigue siendo igual, nosotros seguimos pensando que uno es salvo por lo que uno puede hacer, ¿o no? ¿Cuántos me entienden eso antes de leer el texto? O sea, uno cree que uno se salva por lo que uno puede hacer, y más sin embargo la Biblia dice que uno se salva por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Suena distinto, ¿verdad? Ahora, uno se salva por lo que Él hizo cuando uno cree lo que Él hizo y por lo que Él lo hizo, ¿sí? O sea que la fe está metida en la realidad de la salvación de una persona. Si yo creo, entonces yo puedo ser salvo, pero tengo que creer no en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Cristo Jesús ya hizo por mí. Ahora, ¿qué hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por mí? Que es lo mismo que hizo por usted. Entregó su vida, entregó su sangre, entregó todo su ser para que todos los que crean en Él entonces seamos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, de los que estamos acá seguramente todos somos salvos, y si no su gran mayoría, ¿cierto? Ahora, ¿somos salvos por qué? Porque nos portamos bien. ¿Qué dice usted? Entonces, pastor, ¿será que portándose uno mal también es salvo? No. Entonces, ¿cómo cuadramos la cosa? ¿Cómo cuadramos la cosa? Dígale al hermano que tiene usted a su lado: después de que usted recibe a Cristo, no debería de pecar nunca más, y entonces es salvo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces sí nos toca hacer algo: no pecar más. O sea, no hacer más las cosas que pertenecen a las obras del diablo, ¿sí? Teniendo en cuenta de que la Biblia dice de que las obras del diablo son desechas por el Señor Jesucristo en uno, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para la vida de uno, ¿sí? Pues yo quiero decirle con eso lo siguiente: los Gálatas, ¿sí? La gente que estaba en la iglesia de los Gálatas, ellos habían creído al mensaje que Pablo les había dicho. Pablo les había dicho: si usted piensa salvarse por cumplir la ley, usted no va a ser salvo, porque la ley no puede cumplirla nadie, ¿sí? O sea, en la medida en que la palabra está escrita de que con cualquier cosa se quebranta, entonces por cualquier cosa uno se condena. ¿No creen ustedes? Y el apóstol Pablo hablaba a ellos de esa manera, y ellos entendieron que entonces el mensaje de la fe, que era el de la justificación, que era el que lo podía llevar a uno a vivir en la santidad que la palabra de Dios a través de la ley demandaba, entonces era el mensaje que Dios estaba revalidando para que nadie se condenara, ¿sí? Y yo creo que eso sigue siendo vigente hoy para la iglesia del Señor, para toda la gente. Si nosotros nos vamos a salvar por no hacer mal, nos condenamos todos. Pero si nos vamos a salvar por creer lo que Cristo Jesús hizo en la cruz a favor de nuestra vida, nos vamos a salvar todos los que creamos de esa manera. Ahora, ¿implica eso qué? Que cuando yo creo que Cristo Jesús dio salvación a mi vida,
entonces también tengo que creer en el proceso para llegar a la salvación el día que salga de este mundo. Y ahora ese proceso habla de consagración, habla de santificación, habla de lealtad al Señor, de fidelidad al Señor, de lealtad a la iglesia, de lealtad a los hermanos, habla de todo eso. Entonces, cuando yo cumplo todo eso, yo puedo ser salvo. Si no, no soy salvo según la palabra. Porque si yo sé que para ser salvo necesito ser santo, porque eso lo sabe todo. ¿Alguno de los que estamos acá ignora esa verdad? ¿Cuántos saben que para ser salvos necesitamos ser santos? Levanten la mano los que no. O sea, todos. No, yo les digo de esa manera porque hay unos levantan y otros no, pero así yo veo que nadie levantó la mano. Considero que todos sabemos que para ser salvos necesitamos ser santos. Ahora, ¿cuántos creen que para ser santos, se puede solamente con la intención de hacer las cosas bien hechas? ¿Cuántos creen eso? ¿Ninguno? O sea, meramente la intención no trabaja. Necesitamos un poder sobrenatural para poder llegar ahí. Ahora, ¿cuál es ese poder sobrenatural? Diga conmigo, la fe. Ahora, ¿por qué razón la fe? Yo se los voy a explicar antes de entrar en el mensaje. ¿Qué es pues la fe para usted? O sea, el convencimiento de lo que no se ve, ¿sí? La pregunta sería, ¿nosotros vemos a Dios? ¿Sabemos que existe? ¿A través de qué? ¿Estamos claros? Entonces, como nosotros sabemos que Dios existe a través de la fe, o sea, a través de la fe que Dios mismo ha colocado en nosotros, nosotros sabemos que Dios existe y damos por aprobado que Dios es verdad. ¿Estamos claros? O sea, eso está claro para nosotros. Entonces, el apóstol Pablo, que es el intérprete de la doctrina de Jesucristo, o sea, es la persona que Dios ungió para darnos la doctrina a nosotros, porque Cristo Jesús vino y nos enseñó cómo era el reino de Dios y qué había que hacer para entrar al reino de Dios, y que para entrar al reino de Dios tocaba entrar por Él, que es la puerta, y que Él era la verdad, y que Él era la vida, y que Él era el pan de vida, y Él nos enseñó todo eso. Pero entonces trajo al apóstol Pablo a escena, y al apóstol Pablo lo capacitaron en el cielo para que le enseñara a la iglesia que para ir al cielo tocaba ser santo, ¿sí? Tocaba vivir en santidad, y eso lo sabe la iglesia. En la medida en que nosotros vamos mirando todos esos detalles, entonces nosotros miramos al apóstol Pablo diciendo que hay dones y que hay frutos, ¿sí? Y que los dones son para una cosa y que los frutos son para otra. Y dentro de los dones, ¿sí?, se anuncian muchos dones, entre otros el don de la fe, y entre los frutos se anuncian muchos frutos, entre otros el fruto de la fe. Entonces nosotros lo hemos anunciado como don y lo hemos anunciado como fruto. ¿Estamos? Entonces, cuando uno mira en las Sagradas Escrituras y se mira uno la vida a sí mismo, entonces el fruto de la fe tiene una función y el don de la fe tiene otra función. ¿A quién le gusta más el fruto que el don? Yo contesto por ustedes, nos gusta más el don, porque el don nos hace populares, porque el don nos lleva a hablar palabras proféticas que se cumplen, porque el don nos lleva a decir palabras a través del don de ciencia que pueden cumplirse en la vida de la congregación, en vida de la gente. Y entonces eso es bueno, que a uno le digan, no, el hermano dijo, y así como dijo se cumplió. Uno se esponja, ¿sí? Uno se pone como un pavo de esos reales, de los que vimos allá ¿en dónde fue que vimos esos pavos? En Jericó, ¿sí se acuerdan? Bueno, los que fueron ahorita conmigo allá, uno se vuelve como, uno le levanta las alas para que las vean, porque lo que uno dijo se cumplió.
Pero más sin embargo, cuando uno va a la Biblia, uno encuentra en la Biblia que los dones son importantes, pero que más importantes que los dones son los frutos. Porque los frutos son los que dan la evidencia de que uno es creyente. Los frutos son los que dan la evidencia de que uno se preocupa por vivir en santidad. Los frutos son los que dan la evidencia de que uno es una nueva criatura, que uno es una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces los frutos son los que hacen eso. ¿Por qué? Porque uno de pronto cuando llegó al evangelio llegó lleno de odios. Sin embargo, el Señor dice: ahí donde está el odio, voy a quitar el odio y voy a colocar el amor. ¿Por qué? Porque el odio está en la parte del corazón que debe de estar el amor. Entonces, en el corazón de uno hay amor o hay odio. Ese pedazo, ese huequito no está vacío, está lleno con cualquiera de los dos. Entonces el Señor dice: voy a colocar la semilla de mi espíritu que produce amor. Y entonces coloca esa semilla y entonces uno ama a todo mundo independientemente de que le haya hecho daño, ¿sí? Pero para que vayamos al mensaje, entonces, cuando se habla del fruto de la fe, porque yo creo que el fruto de la fe es el que en últimas produce salvación, ¿sí? Porque si yo no creo, yo no soy salvo. Si yo no creo, yo no agrado a Dios. Si yo no creo, yo no me cuido, yo no cuido mi vida. Ahora, ¿por qué lo digo de esa manera? Porque a través de la fe yo veo al invisible, yo veo al Dios del que yo hablo y del que escucho hablar. Si la fe no está en mí como un fruto, yo no lo veo. Entonces, yo puedo tener una vida pública santa, pero también puedo tener una vida privada contaminada por el pecado, ¿no? Yo les veo a ustedes como que no. Yo puedo hablar una cosa y puedo pensar otra. Yo puedo mostrar una cosa en mi vida diaria y vivir una cosa distinta en mi vida privada. Pero cuando el fruto de la fe está operando en la vida del creyente, el creyente sabe que necesita vivir en santidad en todo momento, porque uno no vive en santidad para que la gente diga tan bueno que es, para que la gente diga ese sí vive el evangelio como dice la Biblia. No, uno no vive en santidad para eso. Uno vive en santidad para agradar a Dios. Agradando a Dios, Dios coloca gracia en uno para con Él y para con los hombres, ¿sí? Entonces, como no se vive para agradar al hombre, sino para agradar a Dios, entonces, pues hombre, si uno tiene el fruto de la fe, que sería como el meollo del asunto, ¿sí? Uno nunca va a hacer nada malo, porque uno sabe que Dios está en todas partes. Y a Dios en todas partes no lo vemos sino a través de la fe. Yo no sé si usted me entendió eso. ¿Cuántos me entienden eso? Uno no va a tener conversaciones secretas con nadie, porque uno sabe que en la medida que uno tiene la conversación secreta con alguien, Dios le está leyendo o le está escuchando la conversación. No sé si usted me está entendiendo para dónde vamos. ¿Cuántos me entienden eso? Sí, porque ahora uno se mete bajo la cobija y cha, para que no se vea la luz del teléfono si uno duerme en mancomún, ¿cierto? Pero Dios se le mete debajo de la cobija, hermano. ¿Sí? Dios se le mete en el cuarto. Dios se le mete en todas partes, porque Dios está en todas partes. Ahora, ¿cómo se da cuenta usted de eso, hermano? Cuando usted quiere ser y no puede ser. Cuando usted quiere hacer y no puede hacer. Cuando usted quiere conquistar y no puede conquistar. Porque ahora Dios se metió entre usted y su sueño. Porque ahora Dios se metió entre usted y lo que usted anhela. Y cuando Dios se mete entre uno y lo que uno anhela, para que uno no lo reciba,
Dígale a la persona que tiene usted a su lado, no lo recibe. Porque es Dios el que califica quién puede y quién no puede. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, ahí donde leímos, ya leímos, ¿cierto? ¿No hemos leído? No, yo les digo por si de pronto los cojo dormidos, ¿no? Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, nosotros encontramos lo siguiente. Capítulo 3, verso 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Yo quiero que tengan en cuenta esa palabra. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? De Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva ¿a quién? A Abraham. ¿Y qué le dio? ¿Qué le dio? La buena nueva. ¿Y qué es la buena nueva? O sea que cuando uno mira que la buena nueva es la predicación del evangelio, el primero que recibió la predicación del evangelio fue Abraham. O sea, él fue la persona a la cual Dios tuvo en cuenta para introducir el mensaje que nosotros hoy predicamos. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. ¿A quién les está hablando Dios a través del apóstol Pablo en este momento? Le estaba hablando a un grupo de personas que creían que los únicos que se salvarían serían los judíos o el pueblo de Israel. Es a ellos a los que les está hablando y les está diciendo: no, ustedes dicen que el padre de ustedes es Abraham, pero los hijos de Abraham no son todos los que dicen que son hijos de él, sino los que creen por la fe, como él creyó a través de la fe. ¿Ve? O sea, él está diciendo, esos que creen de esa manera, entonces son los que realmente son hijos de Abraham. Ahora, ¿quiénes son hijos de Abraham? Los que son hijos de Dios, los que están entendiendo y creyendo al mensaje como la palabra de Dios lo está soltando. Entonces, vuelvo y leo: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros éramos parte de esos gentiles, ya no somos como los otros gentiles, porque nosotros ahora procuramos vivir de acuerdo a la fe que Dios ha metido en nuestro corazón, y como consecuencia nuestro mundo ha cambiado, nuestra vida ha cambiado, nuestro ser ha cambiado, y esos cambios que han habido en nosotros nos tienen sentados en una iglesia, porque en otra época de pronto estábamos en otra parte, estábamos de pronto quizás no haciendo lo más malo, pero lejos de Dios, ¿sí? Quizás de pronto no haciendo los pecados más horribles, pero igual viviendo separados de Dios por el pecado que hacíamos. Entonces, esta palabra dice que la Escritura, previendo, o sea que teniendo en cuenta de que esto iba a terminar de esta manera que nosotros hoy vivimos, que Dios había de justificar, o sea, de declarar justa a la gente que no tenía esperanza, así como cualquiera de nosotros. Entonces, que los iba a justificar por la fe, ¿sí? O sea que nosotros creemos en Cristo Jesús y somos justificados, y de una manera misteriosa pasamos a ser pueblo elegido de Dios, ¿sí? Pueblo elegido por Él, de una manera misteriosa, no porque Él lo hubiese determinado en algún momento de que íbamos a ser judíos o israelitas independientemente de dónde naciésemos, sino porque a través de la fe Él nos iba a injertar en el tallo original que es Cristo Jesús, para que injertados allí tuviésemos nosotros derecho al cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a Abraham. O sea, que todo lo que Dios había prometido a Abraham, nosotros tuviésemos derecho a ello, ¿sí? ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque aquí dice la palabra que por la fe íbamos a ser justificados los gentiles, y dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Verso 9: de modo que los de la fe. Ahora, ¿usted es de la fe? Todos somos de la fe. Todos creemos en Dios por la fe. Todos los que estamos en esta casa sabemos que Cristo Jesús murió y resucitó
Por la fe, no lo vimos, pero por la fe lo creemos y por la fe lo vemos. Con los ojos de la fe nosotros sabemos que eso es verdad absoluta. Entonces esta palabra tiene que ser para nosotros cuando dice que de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, con esta palabra yo quiero que usted entienda lo siguiente. Cuando se habla de las promesas, regularmente nosotros hablamos de las promesas que recibió Abraham, ¿sí? Y entendemos que esas promesas que él recibió, entonces venían amparando una serie de acontecimientos que todos necesitamos para vivir bien en esta tierra, ¿sí? Y la realidad es que cuando uno estudia un poquito la historia de Abraham, y uno entiende que como le pasó a él, le podría pasar a uno, entonces uno tiene que sentirse muy contento, tiene que sentirse muy feliz. ¿Por qué? Porque de la manera que Dios engrandeció a ese hombre, puede engrandecerlo a usted. Usted no me entendió eso. De la manera que Dios engrandeció a Abraham, puede engrandecerlo a usted. ¿Y lo puede engrandecer a través de qué? De la fe. Si nosotros creemos en Dios como ese hombre creyó, nosotros vamos a ser engrandecidos como Dios engrandeció a ese hombre. ¿No les parece? Ahora, pregunta, ¿es fácil? No es fácil. ¿Se puede? Se tiene que poder. Porque si la Biblia dice que nosotros somos parte de esas personas a las cuales Dios puede bendecir, entonces lo único que nos resta a nosotros es creer. ¿Sí? Les voy a decir 3 cosas que denotan si uno está creyendo o no, porque a veces uno cree y no cree, ¿sí? Y es muy triste cuando uno cree y no cree, porque uno se siente mal, ¿sí? Se lo pongo de la siguiente manera: cuando uno cree y no cree, cuando Dios le dice a uno no lo haga y uno lo hace. Cuando Dios le dice a uno que haga y uno no lo hace. Es sencillo, no es tan profundo. ¿Cuántos se han encontrado en esa situación? De que Dios les dice no es por ahí, es por ahí, es por aquí, y usted se va por donde usted pensó irse, porque por ahí está la atracción, porque por ahí está lo que le gusta, porque por ahí está lo que usted quiere. Pero por donde Dios le dice, entonces no ve sino obstáculos, ¿sí? No ve sino situaciones difíciles. Entonces usted dice, no puede ser Dios el que habla, porque a Dios le gustan las cosas fáciles. Y tengo una noticia para usted, una buena y una mala. La mala es que a Dios no le gustan las cosas fáciles, porque si no, usted no las aprovecha, usted cree que las puede hacer con su propio esfuerzo. La buena es que si usted se esfuerza, usted llega a lo que quiere y nadie se lo puede quitar. ¿Por qué? Porque lo que viene de parte de Dios, el diablo no lo puede quitar. No sé si usted puede decir amén, ¿sí? ¿Cuántos de los que estamos acá estamos en una condición en donde estamos peleando con una situación y no sabemos qué hacer? Pues está sencillo. Por donde más tenga que pelear es por ahí, pero no con la gente, con usted mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que pelear con uno mismo, es que uno sabe que eso que uno está pensando no le conviene. Cuando uno llega y le dice a alguien, no, el día que menos pensé caí, eso es mentira. Si usted cayó el día que más pensó, caigo o no caigo, lo hago o no lo hago. Cuando usted se deja vencer, entonces usted cae. Y no cayó el día que menos pensó, cayó el día que más peleó usted con usted. ¿Me entienden? ¿De qué estamos hablando? No, porque ustedes me dicen que me entienden. Si nosotros miramos el texto que leímos, ese texto está claro, es fácil de entender. Hay personas que creen, pero son, muestre a ver, en su fe son esporádicos, ¿sí? O sea, hoy creen porque están oyendo, porque la palabra de Dios activa la fe. Según la Biblia, la fe es pues por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Entonces, la fe penetra el corazón, penetra la mente, penetra el espíritu de uno a través de lo que uno oye de las Sagradas Escrituras, y entonces uno dice, bueno, voy a empezar a hacer arreglos con mi vida, voy a empezar a hacer resoluciones. Estamos en un tiempo inclusive de resoluciones. Vaya uno a saber si usted ya las empezó a hacer. Si no las ha empezado a hacer, dele, porque esto es para todos. ¿Sí? Y entonces uno empieza a hacer las resoluciones de fin de año o de principio de año, y entonces uno dice, bueno, entonces yo me voy a apartar de esto porque esto me está haciendo daño. Ahora, ¿cuándo se da uno cuenta que algo le está haciendo daño? Cuando está aquí escuchando la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra empieza a activar en el espíritu de uno lo que uno tiene que hacer. O sea, Dios empieza a hacer eso en uno. Uno empieza a darse cuenta que uno tiene que hacer pasos para que Dios lo pueda bendecir, como la Biblia dice. Y entonces uno aquí sale con una lista larga, ¿sí? Y cuando ya está uno en el privado de la vida de uno, uno le empieza a recortar cosas a la lista. Ahora, ¿cómo la recorta? La ley dice esto no, esto no, esto no. No, no es de esa manera. Eso se recorta cuando ya uno lo concientizó en la mente de que eso no está bien hecho, de que eso no se debe hacer, de que eso trae destrucción, de que eso trae daño, de que eso podría traer condenación, etcétera. Ya eso está metido dentro de uno, de que eso podría producir eso, pero cuando uno sale, vuelve y lo hace. Le quitó a la lista eso. No sé si me entendieron. ¿Cuántos se han encontrado quitándole a la lista que han hecho aquí en la casa de Dios o allá en el grupo de conexión, y que ustedes dicen, yo necesito cambiar eso? Eso ya quedó escrito en la lista de que usted reconoció que necesita hacer ese cambio, ¿sí? Pero más sin embargo, cuando tiene la oportunidad, vuelve y lo hace, o busca la oportunidad para hacerlo, lo que quiere decir que lo borró de la lista. Ya eso no es tan malo para usted como lo asimiló en el momento en que estaba escuchando una palabra. Cuando nosotros venimos a los Gálatas, nosotros encontramos esa realidad. Si ustedes leen esa palabra en traducciones al lenguaje actual o a nueva traducción viviente, las palabras que se usan son muy fuertes. Al principio del escrito les dice, ustedes son tontos, ¿sí? Y hay una palabra más fuerte que esa que no se las digo, pero léala usted para que se la diga la Biblia a usted mismo, ¿sí? ¿Cómo puede ser posible que después de usted escuchar el mensaje que lo mueve a la bendición integral, a la bendición continua, que lo mueve a la salvación de todas las cosas, que lo mueve ahí? ¿Cómo puede ser posible que usted vuelva hacia atrás y vuelva a creer que es como usted piensa, de la manera que usted lo cree? ¿Cómo puede ser posible? Cuando yo leo eso y lo comparo, entonces yo digo, de verdad que uno tiene que estar bien conectado con Dios, porque uno tiene que hacerse preguntas a sí mismo. Venga, yo quiero que Dios haga conmigo lo que yo veo que hace con otros. Hace un ratico la pastora Zaida nos decía cómo Dios la ha bendecido, y yo creo que todos los que estamos acá nos gustaría de lo mismo. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que Dios los bendiga de la misma manera? Es el mismo Dios, o sea, es Dios el que bendice, o sea, y en Dios hay abundancia de bendición. Entonces, si en Dios hay abundancia de bendición, yo creo que así como los bendice a los hermanos, me puede bendecir a mí. O sea, puede hacer exactamente lo mismo. Yo en otras oportunidades les he dado a ustedes un ejemplo, sé que muchos no lo han escuchado, pero se los voy a dar antes de entrar en la siguiente parte del mensaje. Esta iglesia ha sido una iglesia de gente muy bendecida, porque la palabra que Dios ha dado para esta iglesia ha sido palabra de bendición. Esta es una iglesia en donde poquitos matrimonios se han desintegrado. Sí, se han desintegrado por ahí algunos, pero muy poquitos, casi que se pueden contar con los dedos de una mano de mocho. Sí, claro que le faltan 2 dedos. Son bien pocos, porque en esta iglesia
La palabra para la familia siempre está operando, la palabra de santidad siempre está operando, siempre Dios está colocando esa palabra. Entonces, cuando yo les hablo de esta manera, les hablo de que es una iglesia muy próspera, muy bendecida, en donde todas las cosas que dice la Biblia realmente se cumplen en la gente, y uno oye. Yo me estimulo mucho y me alegro mucho cuando yo oigo hablar personas como ha hablado la pastora, porque pues yo sé que Dios les ha soltado una palabra y la han recibido, y se han dejado mover por esa palabra, y pues la gloria de Dios se ha manifestado. Hay otros que no, y con los que no me da tristeza, porque así como yo sé que con ellos ha pasado de esa manera, porque han cumplido, porque han visto el mover de la palabra, yo sé por qué con otros no. Yo también sé por qué con otros no. Y de pronto los que no, pues no dicen, porque nadie quiere decir que Dios nos está moviendo en su huerto. Pero uno se da cuenta. Uno se da cuenta que hay huertos estériles y hay huertos en donde lo que siembren da o produce, ¿cierto? Y yo hablo para los dos huertos. Para los que han recibido, en Dios hay más. Y los que no han podido recibir, todavía hay para usted. O sea, habrá que hacer cosas, habrá que hacerse preguntas, habrá que preguntarse a sí mismo: venga, ¿qué estoy yo haciendo malo que me está impidiendo ir a la conquista de lo bueno? Y no hablemos de plata, la plata es lo de menos, la plata va y viene. Hablemos de paz, hablemos de gozo, hablemos de una vida espiritual integral, en donde usted se sienta gozoso como usted está haciendo, en donde usted no tenga que andar al escondido ni escondiendo nada, que pueda andar con la frente en alto. ¿Entienden, hermanos? Y que si se agacha le vean la frente. Sí, claro. Lo digo por mí y mi familia, que tenemos frente grande. O sea, es que es muy desagradable tener que andar viviendo la vida en las escondidas. Porque si bien es cierto, a usted no lo ve la gente, diga conmigo: me ve Dios. Y cuando me ve Dios, pierdo. Cuando me ve la gente, de pronto acaban conmigo la reputación y todo eso, pues eso al último no importa. Pero cuando me ve Dios, se acaba todo. Todo deja de ser, se pierde todo, ¿sí? Póngale cuidado a esto. Necesitamos pedirle a Dios que nos muestre por qué no se cumplen las promesas en nosotros, si Dios dice que esto es para todos los de la fe. Y yo soy parte de la fe, y somos parte de la fe. Y todos somos parte de la fe. ¿Por qué con unos sí y con otros no? Y yo creo que yo saqué unos puntos que de los 18 días, y vamos a estarlos trabajando, en donde dice que lo primero que tiene que suceder para que una palabra rema o una promesa de Dios, que al cabo es lo mismo, se cumpla en la vida de una persona, lo primero que tiene que creer esa persona es creer que lo que Dios ha dicho es para ella. Si yo no creo que eso es para mí, no se cumple. Y cuando yo digo creer que esa palabra es para mí, es creer todo el compendio de la palabra que estoy escuchando, que me está diciendo Dios: yo quiero hacer con usted esto, pero usted tiene que hacer esto. O sea, usted tiene que hacer un aporte para que esto que yo quiero hacer con usted pueda ser posible, ¿sí? Ahora, creer que lo que Dios ha dicho para mí, eso es básico, porque si yo escucho una palabra, por palabra de Dios que sea, si rebota de mi corazón, aunque Dios quiera cumplirla en mi vida, no la va a cumplir. Óigale bien, no la va a cumplir. Yo creo que hay algo claro en las Sagradas Escrituras, y es que uno tiene que creer y estar consciente, que sería la segunda cosa, estar consciente de lo que Dios me está prometiendo. Y yo le voy a pedir a usted que vaya conmigo al libro de Génesis, después de entender que todo lo que Dios le prometió a Abraham no lo está
extendiendo a nosotros a través de la fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y entonces allá en el libro de Génesis, busque usted el capítulo número 12, en donde dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿sí? O sea, Abraham recibe una palabra, ¿sí? Y la palabra que él recibe es una palabra absolutamente misteriosa, muy poderosa, pero a su vez misteriosa. ¿Por qué? Porque pues él está en su lugar donde él vive, donde él tiene sus cosas, donde él está haciendo el futuro de él, el futuro de su familia. Él está en el lugar donde de pronto pues ninguno quisiese salir, porque hay que partir de una base, que cuando uno estudia la historia de Abraham, él está en Ur de los Caldeos y no pareciera que él estuviera pelado, ¿sí? No pareciera que fuera un pobretón en el pueblo, o sea, que estuviera lleno de necesidades. No pareciera, porque cuando él llega a la tierra prometida, él llega con animales, llega con gente que le ayuda, llega con, o sea, llega con activos, ¿sí? O sea, no parece que él se haya movido por plata, que pues es lo que regularmente pasa en la iglesia del Señor hoy por hoy, pero en esa época parece que en el caso de Abraham no es ese. Él escucha a la voz de Dios y empieza a salir rumbo al lugar que Dios le dice: yo te voy a llegar a un lugar y te lo voy a mostrar, ¿sí? Y el lugar donde vas a llegar es un lugar fértil, muy bueno, y le describe la tierra prometida con todos los detalles que nosotros hemos oído que se describe la tierra prometida. Y entonces él le dice: yo allá lo voy a bendecir de una manera sobrenatural, o sea, voy a hacer de usted una persona importante, ¿sí? Voy a bendecirlo a usted para que usted sea fuente de bendición para mucha otra gente. Voy a bendecirlo a usted para que mucha gente que está en necesidad se arrime a usted y entonces reciba de las bendiciones que yo doy a usted como consecuencia de lo que usted mostrará a ellos. Y el Señor empieza a hablarle a Abraham, y entonces le habla con estas palabras. Entonces él le dice: voy a bendecirlo. Me impactan mucho las bendiciones, la razón se las voy a decir. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Mire, ¿usted sabe por qué mucha gente no recibe la bendición de Dios? Y si a usted le ha pasado, lo mejor es que hoy, ¿sí?, le pida a Dios que quite ese argumento de su vida. Porque cuando la Biblia dice que Dios nos bendice a nosotros, o sea, a toda la iglesia del Señor, la bendice, ¿sí?, y que maldice a los que maldigan a esa persona o a esa iglesia, uno tiene que tener cuidado con eso, porque uno puede ser una fuente de bendición o también de maldición, ¿sí? Entonces, si de pronto uno ha llegado a permitir que de la boca de uno salgan palabras que maldigan a alguien que Dios está bendiciendo, yo quiero decirle: uno se lleva la maldición más grande que hay en esta promesa. ¿Cuántos me entienden eso? Ahora, ¿qué es maldecir? Sería la pregunta. Malintencionar, hablar mal, hacer algo en contra de la persona que está siendo bendecida, colocar la bendición de la persona que está siendo bendecida en duda. Nosotros somos bendecidos por Dios, y cuando alguien dice que de pronto esa bendición no es de parte de Dios sino del diablo, eso está maldiciendo su vida, porque está dándole glorias al diablo de lo que realmente es gloria de Dios,
¿Sí ve? Yo bendeciré a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Cuando de pronto uno se mete entre la bendición de Dios y el bendecido por Dios. Cuando uno se mete, o sea, cuando uno se mete en el medio, uno de esos saca una maldición para la vida de uno. Y uno se puede meter a través de palabras o a través de hechos. Uno se puede meter de cualquiera de las formas. Uno puede resultar a través de palabras tratando de persuadir a terceros para que no vean lo que Dios está haciendo en la persona en la cual uno tiene alguna mala intención, o en contra de la cual uno pueda tener una mala intención. Y el resultado es que usted empieza a darse cuenta que la casa empieza a caer en sequías, que la familia empieza a caer en sequías, que aunque usted ayuna, usted ora, usted diezma, usted ofrenda, hay sequía en su casa. Y la sequía está en su casa no porque Dios no cumpla las promesas, sino porque en algún momento usted maldijo al que estaba en bendición. No sé si usted me entienda eso. Y bendeciré ¿a quiénes? Al que te bendiga. Y maldeciré ¿a quiénes? A los que te maldicen. Mire, cuando usted va a Israel, usted encuentra el cumplimiento de esta palabra, pero al toque, ¿sí? O sea, lo ve. Usted llega y va caminando por una avenida que no sé cómo se llama, ¿sí? Y usted a la mano derecha de esa avenida, después de que entra a los lados de Israel, usted ve lo que pertenece a Israel. Y al lado izquierdo usted ve lo que pertenece a Palestina. Y usted mira para Israel y usted ve todo bonito, todo verde, todo limpio, todo atractivo. A usted le gustaría quedarse viviendo ahí. Y usted mira para el lado izquierdo y usted ve a Palestina, puro polvo, basura, pobreza, ruina, desorden, una cosa increíble, ¿sí? Y entonces uno dice, pero ¿por qué? Y la respuesta está ahí. ¿Sabe por qué? He tenido la experiencia de tener como guías a personas que son de allá, ¿sí? O sea, que son israelitas, a personas que honran a Dios por haber nacido dentro de ese pueblo, a pesar de que les ha tocado duro. Pero hemos tenido la experiencia de tener personas que no, que son palestinos. Y entonces los palestinos, ¿sabe cómo se refieren a los que buscan la bendición del pueblo de Israel? O sea, a los rabinos. Se refieren a ellos con la palabra zánganos. O sea, yo creo que todos lo oímos, ¿sí? O sea, yo no sé si lo oí yo solo, pero todos lo oímos, yo creo. Y hablan de manera irregular. Y sabe una cosa, que lo que dice esta palabra se cumple. Porque uno los ve a ellos, a todos viviendo en espíritu de amargura, en pobreza, en angustia, en amarguras, en cosas raras. Y por el otro lado uno ve a toda la gente contenta, ve a la gente feliz. Uno va a los hoteles israelitas y uno se siente en hoteles que ni siquiera con 5 estrellas se pueden calificar. Uno va a los otros de 5 estrellas y 3 le quedan grandes. No sé si los que fueron conmigo entendieron eso, pero yo lo entendí. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que esta palabra se cumple. Pero así como se cumple para ellos allá, se cumple para nosotros acá. ¿A cuánto les gustaría que Dios les cumpla las promesas? Pregunta. ¿Ah? ¿A cuántos? Si usted un día ha hablado mal de un bendecido de Dios, usted necesita que hoy remueva a Dios ese argumento. Porque cuando un bendecido de Dios recibe una palabra mal de parte de nosotros, se activa la maldición en contra de nosotros. No es que Dios vuelva y nos maldiga, no, es que la palabra está escrita.
Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con lo que habla. Y se ha dicho muchas veces, cuando usted hable, procure hablar lo más dulce posible, porque si de pronto le toca comerse las palabras, que no le sepan maluco. Sí, que no le vayan a saber mal. Dios le dice a Abraham: yo lo voy a bendecir a usted. Ahora viene el punto para que nos vayamos yendo, porque creo que me estoy demorando. Dice que debemos estar conscientes de lo que Dios nos está prometiendo. Dios le está prometiendo a Abraham varias cosas acá, y le está prometiendo grandeza, le está prometiendo bendición, le está prometiendo una vida de prosperidad en todo el sentido de la palabra, le está prometiendo familia, le está prometiendo de todo, ¿sí? Pero hay algo que me llama la atención resaltar, y es que para que eso suceda, entonces escribe el versículo número 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y se fue Abraham como Jehová le dijo. De la manera que le dijo Jehová, de esa manera él hizo. Ahora, ¿qué necesitaríamos nosotros para que una promesa se cumpla en nuestras vidas? Obedecer al mandato que Dios propone en su palabra, hacer el cambio que necesitemos hacer, dar los pasos que necesitemos dar, y entonces es muy seguro que la palabra de Dios se va a cumplir, ¿sí? Hay otra palabra que es muy interesante resaltar en esta parte, y está en el libro de Génesis, en el capítulo número 15, ¿sí? Y en ese capítulo número 15 del libro de Génesis, entonces usted va a encontrar lo siguiente, va a encontrar algo que me llama mucho la atención, resaltarlo desde el pensamiento de que para alcanzar una promesa de Dios hay que perseverar sin dejar de creer, con la seguridad absoluta que lo que Dios me ha prometido, Él lo va a hacer. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo número 15, en donde dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera, desde el verso 1 hasta el 6 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo de ¿quién? Un hijo tuyo. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, que él haya creído en Jehová, esta palabra no quiere decir que haya recibido inmediatamente lo que el Señor le estaba prometiendo. Lo que quiere decir fue que él creyó en el momento que estaba recibiendo el mensaje. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en esa misma condición? Estamos recibiendo un mensaje, lo estamos creyendo para nosotros, pero más sin embargo, en la medida que pasan los días o el tiempo, entonces nosotros encontramos que el mensaje se va saliendo del corazón, se va saliendo de la mente, el enemigo lo va sacando, y cuando menos pensamos estamos como antes que no habíamos creído. O sea, estamos en el punto en donde no hemos podido creer, y como consecuencia no vamos a poder ver lo que nosotros en su momento hayamos creído y por lo que nosotros inclusive estemos orando. Entonces el Señor le está diciendo a Abraham: no, sí, yo le dije que le voy a dar prole, yo le dije que le voy a dar un hijo, y como consecuencia el que va a heredar todo lo que te he prometido va a ser un hijo del vientre, va a ser un hijo de tu esposa, va a ser un hijo con el cual yo voy a extender la visión, con el cual yo voy a extender todo lo que te he dicho. A ti será él el que lo extienda,
¿sí? Nosotros estamos en la condición de que nosotros recibimos una palabra, y muy seguramente todos, su gran mayoría de los que estamos acá, recibimos una palabra empezando el año, este año que va a terminar, y de pronto no se ha cumplido para su vida, pero de pronto fue que usted dejó de creer. De pronto fue que usted dejó de mirar esa realidad, porque la realidad de Dios, si uno la mira, si uno está consciente, llegará el momento en que uno la va a acariciar, y la va a acariciar de una manera sobrenatural, porque al fin y al cabo es de parte de Dios. Pero si uno está mirando la capacidad de uno para que las cosas se cumplan, las cosas de Dios se cumplan, dígale al que tiene a su lado, no se van a cumplir. O sea, usted con su capacidad gana para desayunar, almorzar, comer y dormir tranquilo, con su capacidad. Pero si usted quiere más que eso, usted necesita la bendición de Dios. Usted necesita que el que cumple promesas esté a favor suyo. Usted necesita que las promesas que Dios ha hecho a su vida se cumplan. Si usted quiere vivir en otra capacidad, si usted quiere vivir en otro grado de victoria, si usted quiere vivir en el grado de victoria que el Señor planteó a su iglesia, y es de que la iglesia de Él, la iglesia de Jesucristo, viviría de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y esa es la palabra que está declarada para esta iglesia, y usted que hace parte de esta iglesia debería vivir de esa manera, porque si usted que es parte de esta iglesia no vive de esa manera, algo está mal en usted. Hay algo que necesita arreglar, hay algo que necesita poner en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque hay algo que me llama la atención resaltar también en esta palabra, y está en el capítulo 17 del mismo libro de Génesis, en el versículo número 17, dice las Sagradas Escrituras: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara de 90 años ha de concebir. Mire que cuando yo leo esta palabra, yo encuentro algo que me llama la atención resaltar también, y es que Abraham en esta altura, a esta altura del partido, ya no creía lo que Dios le decía. Porque nosotros hemos oído decir siempre que Sara se rió porque el Señor le dijo que iba a tener hijos, y que ya ella era una mujer grande, mayor de edad. Y entonces mire que hay algo en esta palabra, leyendo todo ese libro de Génesis capítulo 17 hasta el verso 17, en donde Dios le dice a Abraham: si usted anda en todos mis decretos, verso 1, y los cumple con todo el corazón, y hace así como yo le digo, yo voy a cumplir mi pacto con usted. ¿Sí? Y sigue diciéndole: y yo voy a hacer a usted un hombre fecundo para que tenga hijos. Ni siquiera está hablando de la mujer, ni siquiera está hablando de Sara. Y yo quiero invitarlo a usted a que lea esa palabra y se deje persuadir por Dios a través de esa palabra. Dios le dice a Abraham: yo voy a hacer de usted un hombre fecundo para que premie a Sara. Es como que le está diciendo: usted no ha podido, porque usted está creyendo de acuerdo a como cree todo el mundo. Pero en la medida en que usted crea como yo quiero llevarlo a creer, usted de un vientre estéril puede sacar una bendición. Iglesia, usted puede estar mirando las circunstancias, usted puede estar viendo que no puede, porque no hay forma de poder. Pero más sin embargo, si usted hoy le pide a Dios la unción de la fecundidad para conquistar las promesas de Dios, usted de en medio de las situaciones que sean, usted va a sacar ganancia para su vida. Y si usted entendió esa palabra, yo creo que esa es la palabra que Dios tiene para usted en este día. ¿Por qué razón? Porque otra de las cosas que a nosotros nos toca hacer es estar en el lugar en donde Dios está soltando la palabra y abrazarla. Puede que no se le cumpla la salida del culto, pero si usted abraza la palabra, se le va a cumplir. Usted se va a dar cuenta que la gloria de Dios se va a manifestar. Usted se va a dar cuenta que lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos acerca de Moisés,
allá en el capítulo número 11, por los versos 27 en adelante, donde Dios dice en su palabra que este hombre se sostuvo mirando, como mirando al invisible, y que eso de haberse sostenido de esa manera lo llevó a tener las victorias que él obtuvo, que quedaron registradas en las Sagradas Escrituras, que de esa manera que él lo hizo, sostenido, mirando al invisible, mirando al que hace que las cosas sucedan, al que las promete y hace que ellas sucedan. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en esa condición de fe, en ese atractivo de fe, nosotros vamos a ver la gloria del Dios Todopoderoso. Nosotros vamos a ver que Dios no miente, vamos a darnos cuenta que lo que dice la Biblia es verdad, que si Él nos ha prometido, Él va a cumplir. Solamente hagamos la parte que a nosotros nos toca, porque si nosotros hacemos esa parte, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Llévese en usted la oración que debería de hacer usted de hoy en adelante, si ha entendido este mensaje. Dios hoy lo hacía usted una persona fecunda, para que en medio de la esterilidad usted saque bendición para su vida. A Abraham se le declaró la palabra: voy a hacer de usted un hombre fecundo, y va a ser un hombre fecundo para que saque un hijo del vientre de Sara. Él se rió, porque él estaba diciendo adentro, él estaba diciendo en su corazón, según el verso 17, ¿será que a un hombre ya mayor como yo, porque él no se dice viejo, y a una vieja como Sara, lea con cuidado la palabra y eso es lo que dice? Es así como se lo estoy diciendo. Usted lo traduce a paisa y eso es lo que está diciendo. ¿Le van a nacer hijos? El Señor le dijo: sí, le van a nacer hijos. El otro año, el próximo año, cuando llegue el tiempo del alumbramiento, entonces usted se va a dar cuenta quién fue el que habló, porque para Dios no hay nada imposible. Usted puede que esté en un huerto de esterilidad y usted de ese huerto puede sacar su bendición. Puede ser un trabajo, puede ser una empresa, puede ser lo que sea. Usted, a través de una palabra de fe, la puede mover a otro nivel.